Vamos a leer en Primera de Corintios capítulo 14. Vamos a leer todo este capítulo. Tiene 40 versículos, así que espero que usted no sea de los que se duermen leyendo la Biblia, porque si es de los que se duermen, pues se va a dormir leyendo. Pero vamos a leer todo este capítulo para poderlo enseñar con la ayuda del Espíritu Santo. Dice así, Primera de Corintios capítulo 14, tiene como título el hablar en lenguas y dice así: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lenguas extrañas, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extraño para el que habla, y el que habla será como extraño para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lenguas desconocidas. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Sí, pues, toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas, y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todo es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete.
Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Pero podréis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lengua, pero hágase todo decentemente y con orden. Amén y amén. Con la ayuda del Señor vamos a enseñar este capítulo. Él es el que nos ayuda. Mis hermanos, el apóstol Pablo ha venido corrigiendo desde un comienzo, desde que comenzamos a estudiar esta carta, ha venido corrigiendo cosas que estaban pasando en la iglesia de Corinto. Y qué bueno que Pablo hizo un paréntesis. Y en el capítulo 12 habló de los dones espirituales. Y en el capítulo 13 vino a hablar del amor. Pero ahora, en el capítulo 14, vuelve otra vez al tema de corregir. Corregir las cosas que se están haciendo mal en la iglesia. Ahora, el tema es el que está allí, el hablar en lengua. De eso vamos a hablar. Ahora, ¿qué es lo que piensan la mayoría de cristianos sobre el hablar en lengua? Le voy a decir qué es lo que piensan. La mayoría de cristianos piensan que si alguien habla en lengua es una señal que ese hermano es súper espiritual. Hoy hay otros que creen que si alguien habla en lengua es porque ese hermano es más santo, esa hermana es más santa, está más cerca de Dios, tiene una unción más grande. Pues si hay alguien aquí que piensa eso, le quiero decir, usted está equivocado, muy equivocado. Y le voy a decir por qué. Porque los hermanos en Corinto casi todos hablaban en lengua. ¿Y qué fue lo que Pablo les dijo? Que eran niños espirituales. ¿Qué fue lo que Pablo les dijo? Que ellos eran carnales. Carnales, imagínense, niños espirituales, eran carnales, practicaban pecado, tenían bochinche, pleito entre ellos mismos. Pero la mayoría de ellos, cuando se reunían para adorar a Dios, cuando se reunían para hacer el culto, la mayoría de ellos se soltaban a hablar en lenguas. Entonces, el hablar en lengua no es una señal de un hermano que es súper espiritual. Si alguien habla en lengua no es una señal que esa persona tiene la tercera unción o lo que sea. No, mis hermanos, no es así. Entonces, vamos a tocar 3 puntos. Esta enseñanza, este capítulo, yo lo quiero desarrollar en 3 puntos. El primero es la diferencia que hace Pablo entre la profecía y las lenguas. En el versículo del 1 al 5 hay una diferencia. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero explicarle? Le quiero explicar lo siguiente. Cuando estas iglesias estaban funcionando, ellos no tenían lo que hoy tenemos nosotros. Ellos no tenían la Biblia. Ellos no tenían el Nuevo Testamento. No se había escrito todavía. El Nuevo Testamento no estaba escrito. Ellos no tenían lo que hoy nosotros tenemos. Nosotros hoy venimos y traemos la Biblia, leemos la Biblia, porque ya la palabra de Dios está revelada. Y como dice el apóstol Pedro, esta es la palabra profética más segura. ¿Escuchó eso? La palabra de Dios es la palabra profética más. Si usted le tiene que tener confianza, es a esta palabra. Téngale desconfianza a las palabras de los profetas, de los apóstoles, de los pastores, de los maestros. Téngale desconfianza porque el hombre se equivoca. El hombre se equivoca. No hay hombre que no se equivoque. Entonces, pero la palabra profética, la palabra de Dios, esta palabra sí es segura, mis amados hermanos.
Entonces, ¿qué sucede? ¿O qué sucedía en aquel momento? Sucedía que Dios usaba en ese momento a profetas, hombres y mujeres que recibían revelación de Dios, hombres y mujeres que se paraban a profetizar, a hablar la palabra de Dios. No es estar adivinando. El Señor me dijo que te vas a casar con Juan Ramón, que es lo que hoy muchos dicen. Ay, qué gran profecía, te vas a casar con la Juana, te vas a ir de viaje para Nueva York. Y hay gente que anda profetizando un montón de locura. No estamos hablando de esa locura. Estamos hablando de hombres que se paraban a hablar palabra de Dios. Entonces, el apóstol Pablo lo primero que quiere dejar claro es que es más importante en la iglesia. Oiga lo que estoy diciendo. Es más importante en la iglesia la palabra profética que el hablar en lenguas. Y lo vamos a volver a leer para que usted quede clarito. Vamos a leer los primeros 5 versículos. Vaya conmigo otra vez allí. Seguid el amor. Recordemos que Pablo acaba de terminar de hablar del amor y entonces él motiva que hay que seguir el amor. Procurar los dones espirituales, pero ¿sobre todo qué? Sobre todo. Oiga, desde el que arranca Pablo dice sobre todo. Yo lo que necesito es que en la iglesia haya palabra profética. En otras palabras, haya palabra de Dios. Ahora, ¿qué es lo que estoy haciendo yo? Yo hoy no necesito que Dios me traiga una revelación para poderles predicar a ustedes, porque ya la revelación está aquí. Yo lo que vengo es a hablarle lo que ya está aquí. Pero en aquel momento no. En aquel momento ellos no tenían un libro, ellos no tenían una Biblia. Ellos recibían palabra directamente del Espíritu Santo y ellos predicaban, hablaban y ministraban. Entonces vuelvo a leer el verso 1. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo, póngale mente a eso, sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Pero el que profetiza habla ¿a quién? A los hombres. ¿Pero para qué? Para edificación, exhortación y consolación. Entonces aquí sigue el apóstol Pablo diciendo la importancia de la palabra predicada, la palabra revelada, la palabra profética. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a edificar, va a exhortar y va a consolar. Versículo 4. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, ¿qué hace? Entonces, ¿se da cuenta la diferencia que está haciendo Pablo? Pablo no está diciendo no hablen en lengua. No, Pablo no está diciendo que no lo hagan. Pablo lo que está tratando de decir es la diferencia. El hablar en lengua se puede porque tú te edificas. Tú hablas en lengua, tú te edificas, pero tú no estás edificando a la iglesia. Pero el que profetiza, el que predica, el que enseña, el que trae la revelación de la palabra de Dios, esa persona sí edifica. ¿A quién? A la iglesia. Versículo 5. Así que quisiera que todos vosotros hablasen en lengua. Entonces Pablo no está ni negando, ni prohibiendo, ni diciendo, hermanos, dejen de esa habladera. No, Pablo no lo está prohibiendo. Pero Pablo está haciendo una corrección. Porque la iglesia de Corinto le estaba dando mayor prioridad al hablar en lengua. La iglesia de Corinto, de repente todo el mundo era y eran ametralladoras por todos lados. Y entonces, y todo el mundo hablando en lengua. Y Pablo lo que quiere es venir a corregir. Y entonces dice, una vez más, verso 5. Así que quisiera que todos vosotros hablasen lengua, pero más que profeticéis. ¿Y por qué? Léalo conmigo, hermano, léalo conmigo. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Entonces aquí Pablo está dejando clarísimo qué es más importante en la iglesia. Y los cristianos de Corinto, ellos le estaban dando más importancia al hablar en lenguas. Hermano, en algunas oportunidades en algunas ocasiones yo tuve la oportunidad de estar en una mega iglesia donde de repente el predicador decía, todo el mundo habla en lengua. Y todo el mundo habla en lengua. Y todo el mundo.
Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia no dice eso. Entonces de repente estamos haciendo cosas en la iglesia que van en contra de la Biblia. ¿Y qué es lo que Pablo está haciendo? Ordenando las cosas, mis hermanos. Hay iglesias donde le dan la prioridad al hablar en lengua, donde lo más importante es hablar en lengua. Aquí se mueve el Espíritu Santo y podemos pasar 2 horas hablando en lengua. No es eso lo que dice Pablo. Pablo está diciendo, sí, se puede hablar en lengua, pero si tú estás hablando en lengua y no hay nadie quien interprete lo que tú estás diciendo, habla para ti. ¿Por qué? Porque el pueblo no está siendo edificado. Ok, entonces ahí ya vimos el primer punto. En la iglesia, dice Pablo, hay que predicar, hay que enseñar, hay que darle prioridad. ¿Qué estoy haciendo yo aquí, hermano? Predicándote la palabra profética, predicándote la palabra de Dios, enseñándote la palabra del Señor. Ok, el segundo punto que quiero que veamos es una explicación. Mire, esta es una explicación tan sencilla que el apóstol Pablo le da a la iglesia de Corinto y que nosotros debemos también mirarla a como Pablo la expuso de una manera sencilla. Y Pablo va a poner 3 ejemplos. Número 1, primero lo va a poner él, con él mismo. Verso 6. Verso 6. Aquí viene el primer ejemplo. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lengua, ponga atención. Si yo voy a vosotros hablando en lengua, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Entonces te lo voy a decir de la manera sencilla. Dice Pablo, si yo llegara a un culto y llego al culto a hablar en lengua y me tiro toda la hora, por ejemplo, 1 hora más o menos uno ocupa aquí para predicar la palabra, para ministrar. Entonces dice Pablo, si yo llego al culto y paso 1 hora hablando en lengua, ¿de qué le va a servir? ¿De qué le va a servir al pueblo que Pablo llegue 1 hora hablando en lengua si no enseñó nada? No enseñó doctrina, no enseñó la palabra, y entonces ahí está. Entonces, ¿y Pablo qué es lo que quiere decir? ¿Que menosprecien las lenguas? No, Pablo no viene a menospreciar el hablar en lengua. Pablo lo que viene es a ordenar y que la iglesia entienda qué es lo más importante cuando venimos a la iglesia del Señor. Amén, mis hermanos. El segundo ejemplo que viene Pablo lo va a poner con los instrumentos de música. Versos 7 al 9. Dice Pablo, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien, usted tiene que ponerle mente a esas cosas. Si por la lengua no hay una palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Pues hablaréis al aire. Yo no sé cuántos de ustedes miraron ese capítulo del Chavo del 8 cuando arman la banda musical. Con unos tarros, con unas cajas, con unos... ¿Vieron? ¿Alguna vez miraron el Chavo del 8 con la banda musical? Y yo no sé quién era el que estaba en la batería, si era el Ñoño, si era Kiko. Otro estaba con una pitoreta. Y el Chavo estaba con aquella cosa, una chuchota grandota, una matraca, creo yo. La cosa es que estaban haciendo y el pobre Ramón no hallaba ni como taparse la oreja, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no aguantaba. Pues eso es lo que está diciendo Pablo. Si alguien tiene instrumentos musicales y no lo sabe tocar, usted sabe que me pudieran a tocar trompeta a mí, todos ustedes se van. ¿Por qué? Porque yo no sé nada de tocar trompeta. Yo no sé cómo darle un sonido claro o un violín o lo que sea. Ponemos a un grupo de hermanos aquí con los mejores instrumentos, pero no saben tocar. Hermanos, todo el mundo se va, ¿verdad que sí? Pues eso es lo que está diciendo Pablo. El hablar en lengua, ¿verdad? Si alguien está hablando en lengua
y no hay nadie interpretando, es como un grupo musical, pero que van perdidos. Y Pablo lo está diciendo de la manera sencillita, sencillo, para que ellos comprendan la importancia que si en la iglesia se va a hablar en lengua, necesita haber un intérprete. El tercer ejemplo que pone Pablo, versículos 10 y 11. Tantas clases de idioma hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de ¿qué? Ninguno carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Ahora se lo voy a poner con un ejemplo. Vamos a invitar a un pastor coreano que nos venga a predicar, pero va a venir a predicar en su idioma, y nos predica en el idioma que él habla allá en Corea. ¿Qué aprendemos? Si no hay intérprete, ¿qué aprendemos? Y el hombre va a predicar el mejor mensaje, y el hombre va a predicar la palabra de Dios, pero aquí nadie, para ese hombre, para nosotros es un extranjero, y para nosotros somos extranjeros para él. Entonces lo que Pablo está diciendo, que eso es lo que sucede en la iglesia cuando alguien habla en lengua y no hay nadie quien interprete. Somos extranjeros porque no sabemos qué es lo que está diciendo. Pero si traemos al hermano de Corea y traemos un intérprete que conoce el lenguaje coreano y conoce el español, ¿podríamos entenderle, sí o no? Eso es lo que Pablo está queriendo decir. Y entonces, mis hermanos, nosotros debemos comprender algo que Pablo lo repite 1, 2, 3, como 5 veces lo repite. Verso 12. Ahí está algo que Pablo nos va a venir diciendo en este capítulo, y yo espero que usted, hermano, yo espero que usted realmente le ponga mente a esto. Porque alguno de ustedes tal vez podría estar diciendo, pero ¿para qué estamos oyendo esto? ¿Verdad? Si yo no hablo en lengua, o yo no sé, aquí no sé cuándo. Y que, no, espérate, hermano. Yo sé que algunos de ustedes hablan en lengua, yo lo sé. Y entonces, pero tenemos que entender que en la iglesia el Señor quiere que haya orden. ¿Entendemos eso? Yo le doy gracias a Dios que esta iglesia es una iglesia hasta donde podemos ordenada. ¿Será que hayan otras cosas que tal vez son desordenadas? Ahí le vamos a ir ordenando. Pero tratamos que las cosas dentro del culto, las cosas las hagamos en orden. Versículo 12. Léalo conmigo si puede. 12. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos. ¿Para qué? Para edificación. Y eso es lo que Pablo lo repite y lo va a ir viendo usted. Los dones espirituales no es para hacer escándalo. Los dones espirituales no es para... No. Los dones espirituales es para edificar la iglesia. Entonces eso Pablo se lo va a repetir una y otra vez. Y punto número 3, donde vamos a cerrar, es donde Pablo viene a poner un orden en las cosas que deben hacer y las que no deben hacer en los cultos. Y entonces aquí vamos a agarrar todo el resto de los versículos para que nosotros nos demos cuenta las cosas que Pablo prohibió, cosas que dijo no lo hagan, otras que dijo háganlo de esta manera. Y entonces Pablo viene a poner un orden. Y entonces aquí comenzamos. ¿Estamos listos? No se me duerma que ya estoy terminando. Es bastante largo el capítulo, pero las cosas para mí son tan sencillas que si con solamente que tengamos un corazón humilde para recibirlas, ¿verdad? Pues creo que las podemos entender con toda claridad. Entonces el consejo, en primer lugar, dice Pablo que si alguien habla en lengua, que también comience a pedirle a Dios que le ayude a interpretarla. Versículo 13, ahí está lo primero. Verso 13, por lo cual el que habla en lengua extraña, ¿qué dice? Pida en oración poder. Ese es un consejo para toda la gente que habla en lengua. Recordemos que no todo el mundo habla en lengua, ¿verdad? Y si usted no habla en lengua, no se preocupe que no se va a ir al infierno. Y si usted no habla en lengua y alguien te dijo que no tenés el Espíritu Santo,
esa persona estaba muy equivocada, ¿verdad? El hecho de no hablar en lengua no es que tú no tienes el Espíritu Santo, porque desde que tú y yo venimos a Cristo fuimos sellados con el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero de repente hay algunas enseñanzas sobre el bautismo del Espíritu Santo, sobre el hablar en lengua, y hay algunas iglesias y hay algunos pastores que enseñan ese tipo de doctrina, que si tú no hablas en lengua, tú no eres salvo. Si no hablas en lengua, no tienes el Espíritu Santo. Si no hablas en lengua, no te vas a ir al cielo. No, señor. Esa doctrina no la enseña la Biblia. Eso lo han inventado los hombres, los evangélicos. Hay cosas que los evangélicos hemos inventado que no están en la Biblia, mis hermanos. Porque de repente nos gusta hablar de los otros, ¿verdad? Que allá los fulanos de tal inventaron tal cosa y los otros inventaron, pero a veces no nos gusta hablar de nosotros mismos. La iglesia evangélica ha inventado cosas que no son bíblicas, Señor, ¿verdad? Y una de ellas es esa, de que si no hablas en lengua, no sos salvo. Si no has hablado en lengua, no tenés el Espíritu Santo. Y conozco un montón de hermanos que se sienten culpables. Conozco hermanos que se sienten hasta condenados. Ay, yo creo que me voy a ir al infierno porque yo no he hablado en lengua. No, hermano, no es esa la doctrina. No es esa la doctrina que la palabra de Dios nos enseña. Entonces, si alguien habla en lengua, comienza a pedirle a Dios que te dé el don para interpretarla. El segundo consejo: si alguien ora, canta o predica en lengua, ponga atención. Si alguien ora, canta o predica en lenguas desconocidas y no hay intérprete, mejor no lo haga, porque los oyentes no son edificados. Se lo voy a volver a leer lo que yo tengo ahí escrito y después le leo. Si alguien ora, por ejemplo, me pongo a orar en lengua yo aquí, a orar, pero la lengua que yo estoy orando nadie la está interpretando. Me pongo a cantar en lengua. De repente me sale un canto y comienzo a cantar en lengua, una lengua desconocida. Pero si nadie la está interpretando, ¿qué va a saber usted lo que estoy cantando? O agarro 20 minutos a predicar en lengua. Y entonces estoy predicando en lenguas que usted no sabe, que no conoce. Entonces dice Pablo, no lo hagas si no hay intérprete. Versículo 14 al 17 dice: porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. Sí, tu espíritu está orando, pero mi entendimiento queda. No entendí nada. Nada entendí yo, y si no entendí yo, menos que entiendan los demás. Verso 15. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con él. En otras palabras, yo voy a orar, yo voy a entender lo que estoy orando, ¿verdad? Después dice, cantaré con el espíritu, pero cantaré también ¿con qué? Con el entendimiento. Yo voy a cantar, pero lo que voy a cantar, yo debo saber que estoy cantando, para que también los que oyen sepan lo que estamos cantando, ¿verdad? Porque si bendices o predicas o enseñas solo con el espíritu, hablando siempre la lengua, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Verso 17, léalo conmigo. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro ¿qué dice? No es edificado. Entonces yo me pongo a orar en lengua aquí, tú no entiendes nada, ni yo tampoco. A mí me estará sirviendo algo, porque estoy hablando con Dios, pero no entendí nada, y usted tampoco. Me puse a cantar, a predicar, a orar en lengua, pero no hay ningún intérprete. Quedamos perdidos todos aquí. Y entonces lo que Pablo está diciendo, eso no está edificando a la iglesia, pero el otro no es edificado. Y ahí es donde usted tiene que ver cuántas veces el apóstol Pablo está hablando sobre la necesidad de edificar. Cuando nos reunimos en la iglesia, ¿qué necesitamos? Salir edificados, salir fortalecidos, salir consolados, salir, bueno, que aprendimos algo en el nombre de Jesús. Amén. Número 3. Otra vez Pablo viene a ponerse como ejemplo. Versos 18 y 19. Pablo, una vez más, viene a ponerse él como ejemplo. Versos 18 y 19. Mire lo que dice Pablo. Doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros. Yo estoy seguro que Pablo no dijo eso con arrogancia.
Porque cualquiera lo pudiera ver como, qué arrogante este Pablo, qué orgulloso, este brother que sí se le subió el gas ese día. No, conociendo a Pablo, yo estoy seguro que no lo hizo ni por arrogancia, ni por altivez, pero él está enseñando. Doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos ustedes. Ahora mire lo que dice el 19. Y si quiere léalo conmigo, hermano. Pero en la iglesia, o sea, cuando me reúno en la iglesia, prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento. ¿Para qué? ¿Para qué? Entonces yo prefiero, dice Pablo, hablarle 5 palabras. Pero se las voy a hablar palabras que ustedes la entiendan. ¿Por qué? Si yo te predico una palabra que tú la entiendes, ¿qué te va a hacer? Te voy a enseñar. Entonces dice, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros, que 10,000 palabras en lengua desconocida. Entonces 5 palabras a 10,000 palabras, porque en lenguas uno puede decir 50,000 palabras en un ratito, ¿verdad? Y entonces aquí está Pablo poniendo él una vez más su ejemplo. Ahora mire lo que pasa. Mire lo que pasa. Y espero que si eso está pasando ahorita aquí, yo espero que lo que te voy a decir te ayude. Mire lo que pasa, hasta dónde llegamos. Yo estoy seguro que Pablo, cuando enseñó eso, Pablo se imaginó, algunos hermanos se van a enojar conmigo, algunos hermanos se van a molestar conmigo. Debió de haber dicho Pablo. Y entonces por eso Pablo escribió el versículo 20, para que los hermanos entendieran que lo que él les está enseñando, él los está corrigiendo, pero la corrección casi nunca nos gusta. ¿Aló? ¿Por qué no hay tantos amén hoy? Porque posiblemente algunos de ustedes no están de acuerdo con lo que yo te estoy enseñando. Porque algunos de ustedes posiblemente están diciendo, no, pastor, hay que darle libertad al espíritu. Yo hablo en lengua las veces que yo quiera, a la hora que me da la gana, y yo hago lo que yo quiera, y yo puedo gritar en lengua, y yo puedo hacer lo que yo quiera. Usted me puede decir eso, porque hay que darle libertad al espíritu. El espíritu es orden. El espíritu es orden, y ya lo vamos a ver. Y entonces yo estoy seguro que Pablo se dio cuenta que esto iba a afectar las emociones de algunos hermanos, y por eso Pablo les dice en el verso 20, hermano, no seáis niños en el modo de pensar, sino ser niños en la malicia, pero maduros en el modo de... En otras palabras, hermano, no te enojes porque te estoy corrigiendo. Eso es lo que Pablo le estaba diciendo a los hermanos de Corinto. ¿Qué es lo que sucede cuando a alguien se le corrige? ¿Usted cree que se alegra? No, no se alegra. Cuando usted corrige a sus hijos no salen a alegría. Gracias, mamá, porque me corregiste. No, hermano. Cuando usted pone orden en su casa, cuando usted pone orden, papá, mamá, cuando tú pones orden en tu casa, tus hijos te celebran, tus hijos te felicitan. No, mira, apagame ese televisor, ya es muy noche. Pero mamá, no ha terminado. Apagámelo, es hora de ir a leer la Biblia y vamos a orar. A los chavalos no les gusta. Mira, ya lleva 2 horas con ese calache, con ese celular jugando. Apagame eso. Ya te dije que 1 hora me vas a jugar diario. Ah, no, se vuela 5 horas. Usted pone orden, usted no le va a caer bien a sus hijos, usted no le va a caer bien a la gente de su casa. Lo mismo sucede en el trabajo, lo mismo sucede en la iglesia. Cuando usted viene a poner orden, a nadie le va a gustar. Y Pablo se dio cuenta de eso. Pablo se dio cuenta que el establecer este orden en la iglesia de Corinto iba a afectar, iba a molestar, iba a resentir a algunos hermanos. Y entonces Pablo les tiene que decir, hermanos, no sean niños en el modo de pensar. En otras palabras, cuidado, tú estás diciendo, bueno, pero ¿quién es Pablo para que venga a impedir lo que el Espíritu Santo me dice a mí que haga? Porque ¿qué es lo que sucede con la gente que habla en lengua y hace un montón de cosas? ¿Qué es lo que sucede? Ellos creen que porque sienten eso, ¿verdad? Nadie los debe parar. Mire, hermano, mire, hace muchos años, algunos de ustedes tal vez no estaban aquí, pero hace muchos años, yo creo que ni el piso habíamos puesto. Yo creo que no, estaba embaldosado. Y aquí había una hermana que se revolcaba desde allá hasta allá, y se pasaba llevando todita la silla. Pegaba una revolcada, salía toda embarrada de polvo. Y se pegaba una revolcada y había que andar apartando la silla.
para que la hermanita se revuelque más. Y nadie le decía nada porque es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo la está revolcando porque la sigue revolcando. Y esas cosas las permitíamos. Un día estábamos predicando, igual como le digo, estas cosas pasaron hace muchos años, muchísimos años. Un día yo estoy predicando y de repente una hermana por allá comienza a pegar unos alaridos como perro, aullar como perro. Y cualquiera dice, el Espíritu Santo que la está tocando. No, está haciendo un relajo. Está haciendo un relajo. Todo tiene su tiempo. Si vamos a tener un tiempo. Mira, hermano, si es tiempo de cantar, ¿qué hay que estar haciendo? Cantar. Si es tiempo de orar, ¿qué hay que estar haciendo? Orar. Si es tiempo de exponer la palabra de Dios, ¿qué va a hacer? Escuchar la palabra. Pero cuando alguien se despierta o se levanta a querer impresionar o hacer algo ay, Dios mío, no sé si fue en un culto, estábamos en un retiro de líderes, no recuerdo, estábamos en un refuerzo, no recuerdo, pero era de día, y estaba predicando yo. Y en eso sale una hermana, pero como loca. Ay, Dios mío, perdóname. Y sale una hermana ahí como loca, se quita los zapatos, los vuela, se quita una chaqueta, yo no sé. Yo pensé que se iba a desnudar. Y de repente la hermana se pone ahí en medio y comienza a hacer como aeróbico. Y comienza a hablar en lengua y comienza a hacer El Espíritu Santo, dice uno, que dejarla. Eso era lo que Pablo estaba queriendo detener. Ese tipo de cosas que de repente la carne lo motiva a hacer cosas. Ahora, ¿qué es lo que estoy diciendo, pastor? Que no debemos sentir emoción cuando venimos a la casa de Dios. Claro que debemos sentir emoción, pero todo tiene un orden. Y eso exactamente es lo que Pablo está queriendo corregir en la iglesia. Número 5. El objetivo principal de las lenguas, el objetivo principal de las lenguas era para señal de los judíos incrédulos. Mire lo que dice el verso 21 y 22. Verso 21 y 22. En la ley está escrito. Viene Pablo y dice, ¿saben qué está escrito en la ley? En otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo. Y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas, oiga lo que dice Pablo, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los... ¿A qué incrédulos se está refiriendo Pablo? A los judíos. Los judíos no quisieron oír el mensaje de los profetas. Los judíos no quisieron recibir el mensaje de Juan el Bautista. Los judíos no quisieron recibir el mensaje de Jesús, aun cuando miraron las señales. No quisieron. Pero después que Jesús muere y resucita, y después que Jesús se va al cielo, Él les dijo a sus discípulos, esperen la promesa que está escrito en el libro de Joel. Esperen que va a venir el Espíritu Santo y los va a revestir. Y los discípulos se quedaron en Jerusalén. Y el día de Pentecostés estaban sentados, ni siquiera estaban de pie, no, sentados, así dice la Biblia. Y los discípulos estaban sentados. Y de repente un viento recio y de repente lenguas repartidas sobre sus cabezas, y comenzaron 120. Entre ellos estaba María, la madre de Jesús, y habían otras mujeres, y estaba Pedro y los discípulos. 120 personas estaban en el aposento alto, y el Espíritu Santo cayó sobre ellos y comenzaron a hablar en otras lenguas. Esa era la señal ¿para quién? Para el pueblo de Israel. Porque ellos habían despreciado a Juan, a los profetas antes de Juan, despreciaron a Jesús, y ahora el Señor les estaba hablando a través de otras lenguas. El bautismo, la venida del Espíritu, el hablar en lengua era una señal. ¿Y qué es lo que dice la Biblia en Hechos capítulo 2? Que todos los judíos que vivían en otros lugares,
que hablaban diferentes idiomas oyeron a los hebreos hablar en su propio idioma. ¿Alguien me está entendiendo? 120 personas y unos hablando en chino, en francés, en japonés, en qué sé yo, y cada quien, personas que no conocían esas lenguas. Y los que estaban allí comenzaron a escuchar el mensaje. ¿Y qué pasó aquel día? 3,000 personas vinieron a Cristo. Entonces Pablo le dice, las lenguas en primera instancia fue para señalar a los judíos. Número 6, lo que no se debe y lo que sí se debe hacer en los cultos. Verso 23 al 26. Verso 23 al 26. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar. Recordemos que Pablo está hablando de los cultos. Los hermanos de Corinto se reunían para celebrar culto. Entonces dice Pablo, verso 23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lengua y entra un indocto o un incrédulo, ¿no dirán que estáis? Van a decir que están locos, dice Pablo. O en otra palabra, eso no se debe hacer. Pablo está diciendo, no hagan eso. No se pongan todos a hablar en lengua y que entre un incrédulo, no sabe nada. Verso 24. Pero si todos profetizan o todos están hablando la palabra, enseñando la palabra, y entra un incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Verso 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Oiga lo que Pablo les quiere decir aquí. ¿Qué hay pues, hermanos? Entonces, ¿qué hacemos en los cultos? No hacemos nada entonces, porque ahí si todos venimos a hablar en lengua y ahora Pablo, tú nos dices que no hablemos en lengua, entonces ¿qué? Ahora no hacemos nada. Entonces viene Pablo y les dice, ¿qué hay, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmos, que quiere decir cantos. Vamos a cantar salmos. Cuando nos reunimos debe haber canto. Tiene doctrina, o sea, enseñanza. Tiene lengua. Pablo no la está prohibiendo. Una vez más, te estoy diciendo, Pablo no está prohibiendo que hablen en lengua, pero ya vas a ver. Tienen lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para... Ahí está otra vez la palabra clave que Pablo está repitiendo una y otra vez. Todo lo que hagan, recuerden que sea para edificación. Va a haber lengua, pero que también haya interpretación. Va a haber salmo, pero también va a haber enseñanza. Va a haber doctrina. Entonces, ahí está Pablo poniendo un orden en el culto. Verso número 7. No debe impedirse el hablar en lengua, pero debe hacerse en orden. Versos 27 y 28. No debe impedirse el hablar en lengua, pero debe hacerse en orden. Versos 27 y 28. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, por turno. ¿Y uno qué? ¿Y uno qué debe hacer? Intérprete. Que haya alguien que esté interpretando lo que está diciendo la hermana o el hermano que está hablando en lengua. Verso 28. Verso 28. Y si no hay intérprete, calle. No se va a enojar usted conmigo por eso. Si no hay intérprete, calle en la iglesia. Eso lo dijo Pablo, hermano. No me vuelva a ver mal a mí. Ya hasta me quiero bajar de aquí yo. Digo que me están volviendo a ver mal. Ahora el pastor quiere, ¿qué quiere? ¿Que nos callemos entonces? No, ya no. No, espérate. No hay intérprete, cállate. Pero mira lo que dice. Si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para... Tranquilo, hermano, tú vienes al culto y tú hablas en lengua, pero no hay nadie que interprete. Habla para ti. Habla en lengua lo que tú quieras, pero es para ti en el momento que estás orando. Si es que vienes antes del culto y tú vienes a orar y hablas en lengua, habla para ti. Estamos orando y tú quieres hablar en lengua en medio de la oración, habla para ti. Pero no puedes venir a levantar la voz, que todo el mundo esté viéndote hablar en lengua, si no hay nadie que la interprete. ¿Estamos entendiendo eso, hermano?
Hay algo que usted debe saber, porque si no, nos quedamos un poquito perdidos. En la iglesia de Corinto no había pastor. No se menciona pastor. No se había delegado ningún pastor en esa iglesia. Hoy, yo creo que una iglesia no comienza si no hay un pastor. Pero en aquel tiempo, en el tiempo que Pablo iba a lugares a predicar el evangelio y se comenzaba una iglesia, no se ponía, Pablo no ponía un pastor. Pablo ponía un grupo de hermanos que eran considerados profetas, que hablaban por inspiración del Espíritu Santo. Y le estoy explicando eso por lo que vamos a leer. Mire lo que dice, verso 29 al 33. Mire lo que dice, verso 29 al 33. Asimismo, ahora Pablo ya no les viene a hablar a los que hablan en lengua ahorita. Ahorita les va a hablar a aquellos que predican, que predicaban y eran los profetas. Entonces Pablo dice, verso 29, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. En otras palabras, revisa lo que están diciendo, si lo que están diciendo es correcto. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, ¿qué va a hacer el otro? Calle el primero, porque podéis profetizar todos, uno por uno. ¿Para qué? Para que todos, ¿alguien me está siguiendo, hermano? Para que todos aprendan. ¿Qué es lo que usted debería venir a buscar a la iglesia? Usted debe venir buscando cómo aprender. Usted debe venir buscando cómo saber más de Dios, conocer más de Dios. Esa debe ser una motivación. Y yo como pastor o toda persona que se para al frente de la congregación debe entender que está allí para enseñar. Entonces dice Pablo, porque podéis profetizar todo uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Verso 32. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Ya te voy a decir qué es lo que quiere decir Pablo con eso. Que la mayoría de hermanos, cuando dicen que están en éxtasis, ay, que yo no me puedo controlar. Si usted puede, hermano. Ay, que yo no me puedo controlar cuando yo hablo en lengua. Si puede. Ay, que yo no me puedo controlar cuando estoy hablando. Si puedo. ¿Por qué? Porque dice la palabra, verso 32, y los espíritus de los profetas están sujetos a en otras palabras, podemos tener dominio propio. ¿Alguien me comprende? Podemos tener dominio propio al momento de predicar, de profetizar, de hablar en lengua. Podemos tener dominio propio. Verso 33, pues Dios no es Dios de confusión, sino de ¿qué? De paz, como en todas las iglesias de los santos. Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto? En lugar de haber paz, había conflicto, porque era un pleito. ¿Quién hablaba más lengua? ¿Quién profetizaba más? ¿Quién era el primero? ¿Quién era el último? ¿Quién va? ¿Quién no va? Y no había orden en los cultos. Entonces eso, en lugar de haber paz, en lugar de que la gente se fuese alegre para su casa, la gente realmente iba más bien afectada. Y entonces el apóstol Pablo viene a dar una orientación, y yo quiero que sepas que para mí es la parte más difícil de todo el capítulo 14, lo que te voy a decir ahorita. Versos 34 y 35. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a su marido, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Ahora, esa es la parte más difícil de todo el capítulo 14. ¿Y por qué digo que es la parte más difícil? Porque esos versículos, hay un extremo de evangélicos que lo han agarrado tan literal que no permiten que una mujer cante, lea la Biblia, predique, pase a dar testimonio. Hay iglesias que no permiten una mujer que suba al altar porque lo agarran de ahí.
No permito, dice Pablo. Ahora, ese es un lado. Hay iglesias que no permiten, incluso, yo no sé si usted conoce, yo sí conozco, iglesias donde las mujeres se sientan a un lado y los hombres a otro lado. Ni se pueden saludar, ni sonreír. E incluso si es tu esposa o tu esposo, nada. Tus hijos, tus hijas, nada. Hay iglesias donde no te permiten darle la mano, menos un abrazo. ¿Qué, hermano? Y vayan a encontrarse hasta allá a la salida, el marido con su esposa, vayan a la salida, allá se encuentran. Aquí ni se vuelvan a ver. Hasta así de estricta hay iglesia. Cada quien es libre, yo no lo voy a condenar, yo no voy a decir que si está bien o está mal. ¿Quién soy yo para decir que están mal o están bien? No. Pero por otro lado está el otro, donde hay iglesias donde a las mujeres se les permite hacer todo lo que quieran hacer, todo lo que quieran decir, todo. Entonces esos dos extremos realmente son malos. ¿Cuál es nuestra postura? Ahora, antes de decir cuál es la postura nuestra como ministerio aquí en la iglesia, yo quiero decir algo. Yo no sé, hermano. Yo no sé qué relajo hacían las hermanitas de Corinto. Pero de que hacían algún relajo, esas hermanas de Corinto, algún relajo hacían que Pablo les tuvo que prohibir. Algo pasaba en esa iglesia. Algo sucedía en esa iglesia que Pablo tuvo que detener. La participación de la mujer. Pero aquí viene lo que nosotros creemos en este ministerio. En este ministerio creemos que Dios le ha dado dones a las mujeres. Que la mujer tiene dones, tiene talento, tiene habilidades y que son tremendos instrumentos en las manos de Dios. Pero que siempre deben estar sometidas a la autoridad que Dios ha puesto en la iglesia. En Hebreos capítulo 13, verso 17, que dice: someteos a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Mientras haya una sujeción y obediencia de la mujer, ¿verdad? La mujer puede servir, la mujer puede predicar, la mujer puede ministrar, la mujer puede hacer muchas cosas y son de gran bendición para la obra de Dios, pero que todo se haga en el orden de Dios. Esa es nuestra postura en esta iglesia. Y número 10 y último, nunca se nos ocurra que tu opinión y la mía está por encima de la palabra de Dios. Mira lo que dice Pablo, versículo 36 al 38. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O solo a vosotros ha llegado? En otra palabra, lo que Pablo está diciendo: si ustedes no obedecen lo que yo les estoy diciendo, ¿creen que ustedes están por encima de la palabra? ¿Creen que su opinión es más importante que la palabra? Y eso es lo que está sucediendo en muchas iglesias. Hay muchas iglesias que podemos estar haciendo a un lado la palabra y estamos haciendo lo que yo creo, lo que a mí me parece, lo que a mí me gusta. Y entonces Pablo les está diciendo que tengan cuidado de no poner su opinión, sus consejos por encima de la palabra. Vuelvo a leer versos 36 al 38. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, si alguien quiere ignorar lo que aquí se está enseñando conforme a la palabra, es asunto suyo. Usted quiere ignorar, usted se molesta conmigo, usted dice: no, aquí no permiten que yo haga. No, estamos poniendo un orden. Y para terminar, versos 39 y 40, leámoslo juntos y con esto cerramos. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lengua. Entonces, ¿Pablo está prohibiendo que hablen? No, él no lo está impidiendo. Pero hágase todo decentemente. ¿Cómo se debe hacer todo en la iglesia? Decentemente y con. Eso es lo que Pablo quiere. El propósito de Pablo es que las cosas no se dejen de hacer. El propósito de Pablo no es que se deje de hablar en lengua, o se deje de predicar, o se deje de cantar, o se deje de ministrar. No, el propósito de Pablo es que las cosas se hagan decentemente y con orden. Señor, te damos gracias esta noche. Muchísimas gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra, Señor, nos edifica, tu palabra nos enseña.